Imagínate esto, estás corriendo en medio del desierto, llevas caminando días bajo el sol, tu familia corre contigo, tienes miedo, vienes preocupado, alguien viene persiguiéndote. Llevas contigo lo poco que pudiste sacar de tu casa porque ni siquiera era tu casa y ni siquiera era tuyo, porque antes de escapar vivías como esclavo. Llevas corriendo de tu esclavista varios días y llegaste a un punto en el que parece no haber más camino. Miras al frente y hay un océano gigante. No puedes ir a la izquierda, pues no hay camino, y si vas te atraparán. No puedes ir a la derecha, pues el camino que queda es el destino de que te atrapen nuevamente. Solo queda ir a través del mar. ¿Cómo carajos vas a caminar todo eso? ¿Cómo vas a atravesar eso? Detrás de ti viene el ejército más poderoso de la época. A tu izquierda polvo, a tu derecha polvo, al frente agua. No hay salida. Ahora bien, seguramente conozcas la historia y resulta que Moisés levantó su vara y abrió los mares. El pueblo cruzó, luego los de atrás no alcanzaron a llegar ni a cruzar por completo, el agua se cerró, se ahogaron y fin, y luego vivieron felices por siempre. Pero hay algo que nadie ha dicho de esa historia. Y el apartado más curioso que nadie ha dicho de esa historia es que la misma historia dice el secreto, la misma historia contiene el secreto. Hay algo muy interesante en literalmente esas frases que cuentan esa historia. Y hoy vamos a descubrir ese secreto, vamos a descubrir esa historia que llevan contándonos durante tanto tiempo. Y vamos a descubrir que en esa historia no solo se esconde un fragmento o la descripción de un acto milagroso, se escribe la tecnología, la forma con la que se hizo ese acto milagroso. Hoy vamos a hablar del secreto más grande guardado y escondido durante todo el pueblo judío, durante toda su historia. Hoy vamos a hablar de los 72 nombres de Dios. En Éxodo 14, en los versículos 19, 20 y 21, se narra el momento exacto justo antes de que ocurriera el milagro, justo antes de que se abrieran las aguas. Algo curioso en esos tres versículos, y es que los tres versículos comparten 72 letras exactas. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Eterno que el mar se retirara por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Sí, suena muy bonito traducido al español. Si lo llevamos al hebreo, resulta que nos encontramos con esas 72 letras de cada versículo. Y entonces eso nos lleva a pensar, bueno, qué curioso que hayan 72 letras en cada versículo, ¿no? ¿Será que es una casualidad? ¿Será que las casualidades no existen? Para la cábala, las casualidades no existen, y mucho menos hablando de este libro tan importante. Y entonces listo, tal vez aquí podemos encontrar algo curioso, algo por lo cual avanzar, algo interesante de esos tres versículos. ¿Y qué podríamos hacer con ellos? Aquí viene la parte técnica, pero que te resumo instantáneamente. Los señores cabalistas, la gente que pensaba sobre estos temas, la gente que estudiaba sobre estos temas y que notó la particularidad o peculiaridad de estos 72 letras, se puso a curiosear con ellos. Dentro de las tantas formas en las que uno puede jugar con estas letras, se preguntaron, ¿qué pasa si agarro la primera letra del primer versículo? ¿Qué pasa si le asumo, si le añado a esa primera letra la última letra del segundo versículo? ¿Y qué pasa si termino de escribir estas tres letras con la primera letra del tercer versículo? Ahora bien, qué interesante, tengo ya tres letras, tengo ya el primer nombre. ¿Qué pasa si tomo la segunda letra del primer versículo? ¿Qué pasa si tomo la penúltima letra del segundo versículo? ¿Qué pasa si tomo la segunda letra del tercer versículo? Acabo de descubrir otro nombre. Qué interesante. Ahora bien, ¿qué pasa si tomo la tercera letra del primer versículo? ¿Qué pasa si tomo la antepenúltima letra del segundo versículo? ¿Y qué pasa si tomo la tercera letra del tercer versículo? Pues bueno, ya vamos entendiendo la lógica. ¿Qué pasa si hacemos eso 72 veces? Oh sí, efectivamente acabamos de descubrir los 72 nombres de Dios. Ahora bien, estas no son palabras en el sentido usual, es decir, cuando yo escribí el primer nombre, ahí no dice Juan, ahí no dice Pepe, ahí no dice Camilo, ahí no dice agua, ahí no dice sol. Es una palabra que no tiene un significado exactamente preciso y mucho menos traducible. Es como muy más o menos traduciéndolo y llevándolo al español, es como si yo pusiera una H, una X y una V. ¿Eso qué significa? No necesariamente significa algo, pero sí representa algo. Y entonces, ¿qué podría representar esta combinación de estas tres letras? Pues bueno, representa atributos, representa frecuencias, representa energías y representa un poder inigualable. Son 72 nombres, son 72 formas en las que se manifiestan las energías divinas, las energías de Dios. Son 72 puertas a un acceso, a una energía, a una particularidad del universo específica. Y hay un detalle que es hermoso de estas cualidades. Hay un detalle que es fantástico, que es hasta poético de estas cualidades, de estos 72 nombres y de este número en específico, del 72. En la cábala hay una forma de interpretar los textos, hay una forma de interpretar el conocimiento que se llama gematría.
Muy en resumidas cuentas, cada palabra tiene letras. Cada letra tiene número. ¿Y qué pasa si no sumo los números de cada letra? Resulta que existe la palabra Hesed, la palabra misericordia. Y resulta que al sumar las letras de la palabra misericordia, de la palabra Hesed, suma 72. Y entonces, ¿qué podemos concluir de ello? Pues bueno, que estos 72 nombres, que todo lo relacionado al 72 es misericordia pura, es amor puro. Puro amor y pura misericordia y bienestar puro, es un regalo que Dios nos dio. La misericordia y el amor divino son los símbolos, son los actos, son los atributos más importantes que hay plasmados en el árbol de la vida y son los que mayor energía tienen. Son los que representan, son los dados por estos nombres. Ahora bien, sí, listo. Espera. Estamos haciendo 3 combinaciones de medio raras de letras. Estamos diciendo que esto es un regalo y que es súper misericordioso, que es el regalo más grande que ha tenido la humanidad. Sí, pero eso, ¿cómo funciona? ¿O para qué me sirve? ¿O por qué debería importarme? ¿Por qué debería tener sentido? ¿Por qué debería siquiera interesarme o tomarme el respiro y el momento de mi valioso tiempo para escuchar sobre estos nombres? ¿Por qué siquiera funcionarían? Y son preguntas perfectas, son preguntas excelentes y muy apropiadas para este contexto. Es cierto, ¿por qué si acaso confiaría o por qué si acaso me tomaría el tiempo de pensar y de ver un video como este hablando sobre las letras hebreas, sobre los nombres de Dios? Y para responderlas necesitamos hablar de cómo la Cábala entiende al universo y de cómo funciona el universo en sí mismo. Para la Cábala el universo no está para nada vacío. No es solo materia, no son solo estrellas, no son solo planetas, no es solo agua y tierra y no es solo animales y seres vivos. No es solo mucho menos el espacio vacío que parece haber incluso más que materia misma. La sola distancia entre la Tierra y la Luna es tan inmensa que es evidente pensarse que hay más espacio vacío que lleno. Pero para la Cábala esto no es así. Según la Cábala, el universo está lleno de campos de energía. En sus textos más importantes, el Zohar, el Sefer Yetzirah, el Sefer Raziel, el Talmud, todos estos libros coinciden en algo, y es que el universo no está vacío. Coinciden y explican en que lo que no vemos es que hay demasiados campos, hay infinitos campos de energía. Y hasta aquí, hasta donde vamos, tal vez suena metafórico decir hay campos de energía, pero no es distinto a lo que la física actual piensa. Resulta que existen campos electromagnéticos, resulta que existen campos gravitacionales, resulta que existen campos cuánticos, fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil, fuerza gravitatoria, electromagnética, bueno, en fin, todas esas fuerzas. Y bajo la comprensión de todas esas fuerzas empieza a fortalecerse la idea de que el vacío realmente no está vacío, está aparentemente también lleno de campos, lleno de energía, lleno de alguna especie de cosa que funciona. Y eso no resulta distinto a lo que la Cábala lleva afirmando durante mucho tiempo. Lo que no ha visto la física actual y lo que sí ha visto la Cábala es que estos campos son campos inteligentes. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de campos inteligentes? ¿A qué se refiere con inteligencia? Resulta que estos campos tienen la capacidad de observar. No son fuerzas ciegas, son energías con la capacidad de impactar, por lo tanto, de generar consecuencias. Son energías que permiten y que pueden generar cosas. No sé si habrán escuchado alguna vez el principio en la física cuántica que habla del paradigma, del dilema de la onda o de la partícula. Lo curioso de este paradigma, lo curioso de esta contradicción o de esta particularidad de la luz es que resulta que hay algo que se comporta como onda, que yo sin ver que existe, sino sabiendo que existe, de la manera en la que se comporta es como una onda. Y el problema de ello es que apenas lo veo, resulta que esa onda se convierte en partícula. Y entonces ahí el dilema está en si es una onda o si es una partícula. Y si supuestamente el que lo revisa o el que ve o el que nota o el que lo observa modificó lo que era, y si estos campos pueden observar, significa que pueden modificar lo que pasa. O sea que muy abstractamente y siguiendo con la lógica que estamos desarrollando en este momento, resulta que hay algo que aparentemente existe y funciona, pero que simplemente al momento de que yo lo observo se cristaliza, se materializa, se deja quieto, se convierte en algo. Pues bueno, está bien, de pronto puede más o menos tener cierto sentido. Evidentemente esto es una reducción de la interpretación física de todo el paradigma onda-partícula y el electrón y todo ese cuento. Y también no es la explicación más profunda, así específica y detallada acerca de la interpretación cabalística del texto del nada. Esto es un abrebocas bastante rico. Un abrebocas que simplemente tiene la intención de compartir toda esta información. Y entonces nos podemos permitir pensar que si esta
estas energías tienen la capacidad de observar, tienen la capacidad de cristalizar, tienen la capacidad de transformar las cosas. Y estas famosas energías, para dejar de nombrarlas como eso extraño que funciona en el mundo, es lo que en la Biblia y es lo que en la tradición de toda la vida hemos llamado ángeles. Y aquí cambia por completo su percepción, porque dejan de ser los angelitos con alitas y una espada y una bata súper bonita, que además están fuertes y lindos, y comienzan a convertirse en algo mucho más profundo, en algo probablemente más real. La palabra hebrea para ángel es malaj, que significa en la traducción literal como mensajero o emisario. Y si estos mensajeros o emisarios son energías inteligentes que actúan dentro del universo, pues básicamente son los que de alguna u otra manera sostienen el universo, y al mismo tiempo con estos nombres resulta que entonces es posible decirles qué hacer, porque son mensajeros o son emisarios. Son como los funcionarios del cosmos, tienen su trabajo, tienen sus instrucciones y lo tienen que cumplir. Y entonces, como ya les estaba diciendo previamente, estos nombres son las instrucciones, son las formas de pedirles cosas a esos ángeles. Pero wow, paremos un segundo. O sea, resulta que existen fuerzas en el universo y resulta que yo puedo con estos nombres supuestamente yo decirles qué hacer a estas cosas, a estas fuerzas del universo. O sea, hay una fuerza que hace que la Tierra gire, hay una fuerza que hace que el Sol no sea grande y consuma todo el universo, hay una fuerza que hace que el Sol no se contraiga y se desaparezca y entonces nos quite la vida, hay una fuerza que hace que los vientos se muevan, hay una fuerza que hace que el mar vaya y venga, hay una fuerza que hace que cada pasto que hay en el suelo crezca. ¿Cómo carajos yo, un gordito de 20 años, voy a decirle qué hacer a esa fuerza? Pues bueno, el orden de esto es el secreto de la creación. Más que el secreto de la creación, es el orden de la creación. Y esto ya nos lo dice la primera palabra, el primer capítulo, la primera página de la Biblia. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¡Pum! Primero, cielos y tierra. Y vio Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Listo. Y luego de repente dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Bueno, esto lo podemos interpretar como que se empezaron a crear las cavernas, las cuevas, las piedras, los materiales, los minerales. Ese ya es el segundo entonces. Luego, ¿qué sigue? Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Entonces la cuarta cosa que creó fueron las hierbas, fueron las plantas, fueron los vegetales. Esto tiene sentido, créeme, no solo estoy empezando aquí a predicar o a leer una cosa. Después dijo luego Dios, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día y la lumbrera menor para que señorease la noche. Hizo Dios también las estrellas. En muchísimas ocasiones, cuando hablamos de estrellas, hablamos de astros, hablamos de planetas, y también por coincidencia, por asociación, por estudio, por metáfora, hablamos de ángeles. Y cuando hablamos de ángeles, en realidad no hablamos de ángeles y cosas con alas, hablamos de energías. Y entonces luego más adelante, ya no va a leer, dice, y Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Y lo hizo para que dominara la tierra, lo vegetal, lo mineral, los ángeles y los animales. Para que dominara absolutamente todo. Lo hizo a su imagen y semejanza. Y entonces podemos inferir y comprobar y concluir que hay una especie de ley del orden de la creación. Hay una razón por la cual todo está ordenado de tal manera, y es que resulta que lo que es ordenado por último tiene poder sobre lo anterior. Es decir, lo vegetal tiene poder sobre lo mineral. Los ángeles tienen poder entonces sobre lo vegetal. Los animales entonces, al ser lo creado en el cuarto o quinto día, tiene poder y tiene orden y tiene capacidad sobre lo vegetal y sobre lo mineral. Y si entonces el hombre fue lo último creado, pues entonces debe tener poder, tanto de lo animal, tanto de lo vegetal, tanto de lo mineral y tanto de lo angelical, tanto de las energías. Y no solo eso, lo increíble y verdaderamente revelador y prodigioso o meritorio del hombre es que además de ser dueño de todo, además de poseer dentro de sí tanto lo mineral, tanto lo vegetal, tanto lo animal y tanto lo angelical, tiene una ventaja absoluta y drástica sobre todo eso. Es libre. Y entonces pues la tierra gira porque debe de girar de tal manera y no tiene la libertad de decidir si deja de girar o no.
Y entonces lo vegetal no tiene poder sobre decidir si germina o no, o cuándo florece o no. Él no dice de un día a otro, hoy hay flor, hoy no hay flor. Él evidentemente respeta un proceso y por lo tanto y por lo cual aparece la flor o deja de aparecer la flor. Y entonces el animal, cuando llega la hora de su dormir, él literalmente no escoge si se duerme o no, él duerme. Y si entonces su pareja entra al celo, él no escoge cuándo aparearse, sino cuando está en celo. Pero entonces llega una cosa extraña en el mundo que resulta que sí decide qué hacer y cuándo hacerlo. Y si entonces un día tú quieres no dormir, perfectamente puedes desobedecer esa regla de la naturaleza y ser libre y decidir no dormir. Tú tienes poder sobre tus decisiones. Es un regalo el poder decidir de nuestras propias decisiones. Es un regalo el poder tener la voluntad y control sobre todo lo previo creado. Ahora bien, la pregunta natural que sigue es, bueno, ¿y cómo ejerzo ese control? Está bien, como humanidad de pronto ya sabemos cuándo plantar una planta para que funcione, qué hacer con los animales para que de pronto me ayuden a hacer un trabajo, qué hacer con mi perrito para que me dé la pata, ya hemos descubierto todo esto. Ahora bien, ¿cómo descubro yo o qué debo hacer yo para controlar entonces esas fuerzas que están a mi servicio? Pues bueno, exactamente la respuesta de esa pregunta son los nombres. Ahora bien, aquí quiero hacer una pequeña pausa, porque ciertamente esto suena a una cosa milagrosa. Significa que combinando 3 letras puedo chasquear y abrir el mar, puedo chasquear y atraer el sol, puedo abrir las nubes, puedo hacer que llueva, puedo hacer que deje llover, que puedo hacer cosas extrañas entonces con esos nombres. Antes de ponerse a divagar y a suponer un montón de cosas, hay que pensar en algo. Es la raíz de la palabra, es la razón por la cual estamos hablando de esto. La función de esto es dar y compartir. Viene de Hesed, es la misericordia absoluta, es la misericordia desequilibrada, es todo lo bueno que pueda existir si es que siquiera podemos imaginar algo tan inmenso y tan grande y tan bueno. Son un regalo. Los nombres son un regalo. Son una herramienta de poder que funciona a través y que es dada como un regalo. Es un gesto de misericordia extrema porque Hesed es la misericordia divina. No se da porque alguien lo merece o se lo ha ganado, sino se da, porque se ama. Así, sin más, sin condición. Y si entonces lo que nos es dado funciona bajo la lógica del dar, debe funcionar también bajo la lógica del dar. Los nombres funcionan entonces bajo esa misma variable, bajo esa misma razón, bajo esa misma energía, bajo esa misma intención. Entonces ya de entrada ponerse a divagar y pensar que yo que a mí me dieron estos nombres que tienen la lógica del dar para quedármelos o para recibirlo o para hacerlo de una manera egoísta. Los nombres bajo esa misma premisa no es que sean un cheque en blanco en el que puedas pedir lo que sea y hacer lo que se te dé la gana sin tener consecuencia alguna. Son una forma de sintonizarnos con la frecuencia del dar, con la energía del dar y de tal manera, eventualmente, ahí sí poder recibir finalmente. Ahora bien, hay otra variable que debemos tener en cuenta. Y es que los nombres no funcionan solo porque sí, entonces 3 letras, 20.000 letras, veo todos los nombres y entonces ya tengo la energía o la fuerza o el poder de esos 72 nombres. Hay un truco secreto que hay que tener en cuenta antes de utilizar los nombres, y ese truco secreto es la conciencia. Y no les voy a mentir, yo como psicólogo a veces cuando hablan de la conciencia y de la conciencia es como un concepto muy lejano, como que no lograba entenderlo principalmente, no lograba entenderlo genuinamente porque suena como algo, como un término que no es... como un término que no se traduce en palabras, ni actos, ni comportamientos, ni que es entendible al momento de que se dice. Como que sí, la conciencia, pero ¿qué es realmente? En un primer momento no se trata de una conciencia moral o de una especie de carga que uno deba tener al momento de comportarse, ni nada de esas cosas. Al menos no nos referimos a eso aquí en la Cábala. Tampoco se trata de la conciencia de reconocer tu nombre, persona, tiempo y lugar. Cuando hablamos de la conciencia en la Cábala, a mí me gusta resumirla y entenderla con 2 términos claves. La conciencia es atención, la conciencia es interés y la conciencia es entendimiento o comprensión del funcionamiento. Son esas 3 cosas sumadas. Si yo tengo la atención y el interés genuino, voy exageradamente bien. Y hasta cierto punto funciona la idea de la comprensión del funcionamiento porque evidentemente entender cómo funcionan todas estas energías es una locura. Pero más o menos entender la lógica y la razón de ser de la lógica, ya con eso es suficiente. Necesitas una atención genuina, necesitas un interés genuino, un interés valioso, una voluntad de conocer. Por eso es que no es suficiente simplemente con mirar las letras y verlas ahí, la pared y luego chao, y como que no les prestaste atención. Pues interés genuino, que como interés
egoísta más bien que genuino. Y comprensión del funcionamiento, pues sí, directamente me es completamente irrelevante. O sea, si yo te digo, hey, estos 3 simbolitos hacen milagros, hey, pues eso no va a funcionar. Y entonces con la atención, con el interés genuino y con una comprensión sutil de cómo funciona el nombre y cómo funciona la naturaleza y cómo debería de reaccionar y por qué funcionar todo esto, pues efectivamente y posterior a esto podemos efectivamente conseguir consecuencias gracias a utilizar los nombres. Hay 72 nombres y cada uno tiene una función específica, un propósito, un tipo de energía distinto. Mueven un tipo de energía distinto y reciben un tipo de energía distinto. Hay nombres para la sanación, hay nombres para la protección, hay nombres para desbloquear la abundancia, hay nombres para calmar el miedo, hay nombres para encontrar el amor, hay nombres para fortalecer los vínculos, hay nombres para cortar cadenas de patrones de comportamiento, hay nombres para disminuir o eliminar adicciones, para eliminar depresiones, hay nombres, pues son 72. Y no los voy a explicar aquí uno por uno porque podrían ser 72 videos más y además hay una forma un poco mejor de entenderlos. Hay una forma un poco más eficiente de acercarse a ellos. Hay una herramienta que se inventó una vez un señor muy importante, un señor muy especial, sobre la cual podemos meditar estos nombres. Creo un sistema de meditación. Se los presento. Este es el Sistema Objetual de Meditación GZ72. Esta es una herramienta que básicamente se inventó mi padre. Una descripción bastante primitiva de ella es básicamente una cajita. Es una cajita que al abrirla tiene 2 caras. Al momento del que la abres tienes todas las letras que puedes utilizar para realizar meditaciones, con las que puedes construir los nombres en este caso, y en la otra cara una estrella donde en el centro pones el nombre. En este caso yo estaba experimentando con otras cosas, pero por ejemplo podemos poner un nombre cualquiera. El primer nombre es Bab Heba, y entonces lo valioso y mucho más interesante de todo este sistema de meditación es una actividad muy lúdica, es muy vívida. Tú generas un espacio en el que interactúas con las letras, en el que juegas con las letras y en el que vas construyendo poco a poco los nombres y tu entendimiento de los nombres y tu comprensión de los nombres, y al mismo tiempo en el que puedes meditar con la simple interacción y con la simple atención e intención y voluntad de conseguir, de meditar y de interactuar con este valiosísimo poder. Y entonces lo valioso de este sistema es que no viene únicamente solo la cajita, viene lo otro, el valor agregado adicional. Este libro es un regalo que él construyó en el que cada nombre está representado y explicado específicamente con una pronunciación, bueno, así, con una pronunciación, con una explicación de dónde viene, de dónde sale, con las letras, también tiene una explicación del árbol de la vida. En general es una cosa muy completa, diría yo. En resumen, es una cosa muy completa. Es una herramienta bastante valiosa, a mí me ayudó mucho en su momento, he viajado con esto porque además es bastante práctico y en donde puedes simplemente conocer la función de todos los nombres, el nombre número 69 por ejemplo, perdido y encontrado, la explicación de su nombre, el nombre, cómo meditarlo. Tú pones las letras en tu sistema, tú entiendes, tú conoces la comprensión del funcionamiento, como veníamos explicando previamente, pones aquí el nombre que quieras meditar y meditas. Esto lo menciono con la intención de, evidentemente, compartir y presumir, entre comillas, este sistema el sistema del cual tengo el privilegio de tener, y al mismo tiempo para que si de pronto hay alguna persona interesada y le guste, pues es posible conseguir este sistema, es posible que ustedes lo pidan, es posible comprarlo. Les voy a dejar el link para el cual pueden escribirme y se pueden hacer y pueden conseguir su propio sistema GZ de meditación con el obsequio del libro, donde se habla acerca de todos los nombres, acerca del árbol de la vida, que es otro tema también muy complejo, muy vasto, muy interesante, demasiado interesante, y del cual se puede aprender mucho, del cual se puede adquirir mucha luz. Lo más valioso, diría yo, de este sistema, a pesar de todo lo valiosísimo que ya les he descrito, es que esa lúdica permite un juego, y porque más allá de simplemente delirar en todo este montón de cosas y consecuencias que pueden tener las letras y demás, es algo que merece ser vivido, es algo que merece ser experimentado, y poner cada letra donde tiene que ir y sentarse un rato y generar ese espacio en el que interactúas con la letra, interactúas con la estrella e interactúas con ese conocimiento es invaluable, porque
es muy diferente entender todo este dilema intelectualmente a literalmente luego verlo en un montón de consecuencias positivas y con la intención de contribuir y con la intención de compartir plasmadas en cosas como estas. Te dejo el link en la descripción, en la primera línea de descripción, ahí hablas conmigo directamente y además de todo lo ya muy explicado, diría yo, espero que se haya entendido la gran mayoría. Además de todo lo que ya les he encontrado, hay una curiosidad que me llama a mí bastante la atención de la explicación de cómo funcionan estos nombres, y es que digamos que esto también lo comparte la ciencia y la metáfora me lo permite, y es que para que funcione la electricidad misma, todas estas luces, todo lo que hay funciona y tanto los electrones, los átomos mismos está por un polo positivo, un polo negativo y un polo neutro. Para que haya una luz tiene que haber una carga negativa, una carga positiva y un polo a tierra. Para que exista un átomo tiene que haber un electrón, tiene que haber un protón y tiene que haber un neutrón. Pues bueno, muy coincidencialmente, otra vez, resulta que son tres cosas. Hay una parte que da, hay una parte que recibe y hay una parte que comparte y unifica. En el árbol de la vida hay una parte que da, hay una parte que recibe y hay una parte que comparte y unifica. En la electricidad misma hay una parte que da, hay una parte que recibe y hay una parte que unifica. En los nombres mismos hay una letra que da, hay una letra que recibe y hay una letra que unifica. Esto también me parece bastante poético y bastante asombroso de los nombres de Dios. Y ahora bien, la advertencia más importante de todo esto. Todo esto puede estar generando en este momento una expectativa muy importante con respecto al uso de estos nombres, ¿no? Y entonces resulta que si hay un nombre del dinero escondido en este librito, y resulta que si lo medito con una forma específica de meditarlo, entonces puedo conseguir yo harto dinero. Y entonces resulta que mira, justo el 12, amor incondicional. O sea que yo puedo conseguir el amor meditando otro nombre. Justo que llevo 2 años solteros, entonces, espectacular. Yo puedo entonces controlar la realidad, puedo controlar las energías y entonces puedo conseguir lo que quiero. Y antes de eso hay que detenerse un instante y entender. Funciona nuevamente bajo la lógica de el dar, y además hay que entender que el control es una ilusión. Todo esto que puede empezar como a resultar tentador y a resultar valioso de todos los nombres y de lo que puedo conseguir y no puedo conseguir es simplemente una ilusión. Tal vez podemos llegar a los nombres con la ilusión de que entonces podremos controlar la realidad, cambiar el mundo, obtener todo lo que quiero y ser realmente libre. Y eso no va a pasar. Los nombres, aunque aparentemente lo parezcan, no son un control remoto de la realidad. No son una forma de saltarse las consecuencias de nuestros actos. No son magia del tipo pido y aparece. Lo que los nombres realmente hacen es ayudarnos a ver y es ayudarnos a elegir lo que realmente somos. En la Cábala existe un pequeño concepto llamado Tikkun, y tal vez esté ya hablando mucho, espero se esté entendiendo muy bien todo lo que quiero hablar, y quiero introducirles un pequeño concepto adicional además de todo lo que ya he hablado en este video, y es que el Tikkun significa reparación o corrección. Básicamente entendemos con mucha sutileza que cada alma viene a este mundo con un propósito, y ese propósito es el de la corrección o reparación. Cada persona en este mundo tiene una razón de ser, y esa razón de ser es de alguna u otra manera corregirse a sí misma y corregir y ayudar a corregir a los demás. Y el libre albedrío que tenemos lo único que hace es permitirnos escoger si corregir, si cumplir con ese propósito o no. Y entonces la verdadera ventaja con ello, y en la cual obtendremos todas las consecuencias que aparentemente tendremos al estudiar y al meditar los nombres, es a conseguir todo ese montón de cosas siendo lo que hemos venido a ser. Con nuestra libertad elegimos ser lo que somos, elegimos ser lo que hemos venido destinados a hacer, y por lo tanto eventualmente como consecuencia podemos obtener lo que verdaderamente deseamos eventualmente con los nombres. Espero se esté entendiendo eso. Nosotros tenemos la libertad de alinearnos con nuestro propósito, y los nombres son un facilitador y potencializador de ese propósito. Y si entonces para mi propósito necesito dinero y eventualmente llegar al dinero, los nombres, además de alinearnos con nuestro propósito, que es lo verdaderamente fundamental, también no se alinearán eventualmente con dinero. Y entonces necesito amor para cumplir mi propósito. Tanto los nombres como mi propósito me llevarán a conseguir el nombre y el amor que tanto necesito. Ahora bien, o sea que en resumidas cuentas, los nombres
nombres no te dicen qué hacer ni cómo hacerlo, pero sí te ayudan a hacer lo que ya viniste a hacer con mayor facilidad, sin que ninguna energía de ningún otro lado te intervenga y venga y moleste y venga y incomode y venga y limite o cambie las cosas. Porque resulta que esas energías de las que hablábamos ya previamente, eso que está allá en el mundo y en el universo controlando y fragmentando y haciendo que las cosas pasen o dejen de suceder, además de tener inteligencia, además de tener la capacidad de observar, tienen memoria. Y entonces si en algún momento yo previamente hice algo, eso que socialmente y comúnmente se entiende como karma, eventualmente por consecuencia natural volverá. Y entonces, por ejemplo, el primer nombre, particularmente Bab, me ayuda a borrar, a limpiar, a ordenar, a aplanar, a comenzar de nuevo sin que toda esa energía y sin que todo ese karma previo que yo tenía venga a molestarme, sin que ninguna energía de ningún otro lado venga a molestarme. Por ejemplo, ese es el poder del primer nombre. Son cosas que uno ni siquiera imaginaría, ¿no? Amor, dinero, pero y todo lo que he hecho antes y todo lo que me ha pasado y todo lo que me puede pasar. Todo eso que espero esto no suene como un delirio ni como una cosa exageradamente loca. Para todo eso nos ayudan los nombres. Para que con nuestro propósito y con nuestra alma y con la intención y razón por la cual hemos venido podamos contribuir, podamos corregir, podamos alinear y podamos pues hacer un tikkun adecuado. Pero bueno. Ahora sí, la parte más práctica de todo este discurso, además de literalmente el juego práctico que puedes conseguir con el link en la descripción. Resulta que los nombres están nuevamente bajo la lógica del dar. Ya previamente he insistido bastante con eso. Y es que entonces yo podría preguntarme por un problema que tengo. Yo estoy desesperado, no voy a llegar a fin de mes. Definitivamente me echaron del trabajo, no me pagan. O sea, puede que esté yo en la inmunda y realmente necesite recibir dinero o recibir amor o recibir la solución al problema que tenga. Y puede que me encuentre curiosamente con este video y puede que me encuentre curiosamente con que hay un nombre que me da dinero. Si yo pido por mí, ¿cómo estaría dando en ese momento? Pues bueno, antes de recibir tengo que pensar y tener la intención del dar. Pues entonces, para antes de pedir por ti, para antes de pedir por ese dinero que necesitas para llegar a fin de mes, pues debes pedir por alguien más. Debes pedir bajo la lógica del dar. Si pides y meditas por el dinero, antes de eso pide y medita por el dinero del otro. Si pides y meditas para tu salud, antes de eso pides y meditas para la salud del otro. Porque tú empezarás a funcionar como un canal, como un tubo donde pasa el agua. No sé si tenga sentido esta metáfora. Empiezas a ser como un tubo que tiene sed, del cual empieza a pasar el agua. Pero pasa el agua, pasa la energía y fluye con mayor facilidad si tiene un objetivo que sea el alma y la colaboración y el apoyo a otra persona. Y entonces yo tengo un problema de salud, pero él tiene un problema de dinero y yo quiero pedir salud, pero él quiere que pida dinero. ¿Y ahí qué hago? Pues bueno, busca una persona con tu mismo problema y pide por ella. Muchísimas gracias por ver, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Me sorprende mucho si llegaste hasta acá. Espero se haya entendido esto. A ver, tiendo al delirio, entonces discúlpenme si en algún momento me escapé. Si tienen algún comentario, alguna queja, comentario, halago, insulto, lo que quieran decirme en los comentarios, está muy bien. Si te gustó el video, dale like y espero estés muy bien.